Muy buenas tardes, estimado público en general. El día de hoy me encuentro con mis estudiantes de la institución educativa San Nicolás, que se encuentra ubicada en la ciudad de Huamachuco, Serranía Liberteña, Perú. El día de hoy vamos a presentarles la exposición de los estudiantes de tercer grado F de nivel secundario. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. A continuación voy a realizar una exposición referente al análisis del cuento El sueño del Pongo, escrito por el autor José María Reyes. A continuación la presentación de María. Primeramente, en primer lugar tenemos a Campos Padilla Luis Enrique, Rodón Vilca Michael, Alfaro Cárdenas Francisco, Gervasio Inca Fernanda, Altamirano Rojas Melissa, Sandoval Vargas Josmer, Segarra Marquina Michael, Polo Rodríguez Jean-Pierre, Otiñano Ríos Milusca, Quispe Cabrera Alison, Benítez Aimer y por último tenemos a Rojas Ruiz Lima. Muy bien, continuemos. Vamos a continuar dejando la introducción de este análisis literario por mi compañero Luis Enrique. Primeramente, voy a dar una pequeña biografía sobre el autor José María Arguedas. José María Arguedas Altamirano fue un escritor peruano conocido al expresar la cultura andina y la identidad peruana en sus obras. Nacido en Andahuaylas, Perú, de madre quechua y padre mestizo. También, aparte de ser escritor, fue antropólogo y etnólogo. Es conocido y es una parte fundamental de la literatura peruana y latinoamericana del siglo XX. En 1969 falleció a causa de que él se disparara en la cabeza y por la depresión que él sufrió. Muy bien, ese fue el contexto del autor, pero también quisiéramos apreciar el contexto de la obra que estamos realizando. El cuento Sueño del Pongo tuvo una influencia significativa en la vida y obra de José María Arguedas, ya que en esta él expresaba la vida de un trabajador indígena en las haciendas peruanas de la época colonial. A través de este cuento, el Pongo era un trabajador que buscaba ser libre. Arguedas expresaba la injusticia social, racial y económica dentro de esta obra. Muy bien, ese fue el contexto de la obra y el autor. También tenemos los objetivos de nuestro análisis, objetivo general y específico por Michael. Buenas tardes, el día de hoy voy a explicar los objetivos generales. Analizar cómo José María Arguedas utiliza un cuento del sueño del Pongo para revelar la crítica de las justicias sociales y judiciales en la sociedad peruana actual. Descartando la alternativa sirve como un vínculo para promover la reflexión, conciencia sobre la expresión de la búsqueda de unidad entre los personajes indígenas. Objetivo específico número 1. Investigar cómo el cuento relata las relaciones naturales de los asesinados en los pueblos, explorado en las formas que se manifiestan en la comunicación y falta de individualidad. Número 2. Examinar cómo el sueño del Pongo simboliza la aspiración por la libertad y la sustancia social, como contrasta con su realidad cotidiana, se sucumbe de manipulación. Número 3. Analiza cómo una narrativa de Arguedas critica los inequidades sociales y radicales de la sociedad peruana de la época y cómo invita a reflexionar sobre las condiciones de la vida de las indígenas que buscan de individualidad y equidad. Gracias. Muy bien. También tenemos la hipnosis, que sería un pequeño resumen de este relato. A continuación, Francisco. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad les voy a dar a conocer cuál es la hipnosis de esta obra. El sueño del Pongo, escrito por José María Arguedas, nos da a conocer
conocer la discriminación y explotación a los indígenas peruanos. Arguedas, con su experiencia personal en comunidades indígenas, refleja en su obra su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos de los mismos. Seguidamente también tenemos la exposición del análisis de estructura, primeramente el significado del título por Fernando. Bueno, pero yo voy a explicar el significado simbólico de explicando el sueño del Congo. También tenemos la trama por Melissa. La trama por Francisco. El sueño del Congo es una obra en la cual un joven de origen criollo trabaja para una familia de mestizos en la sierra peruana, la cual le dan un maltrato, pero el joven no se deja hacer eso y él busca salir adelante y ser También tenemos la explicación del ambiente por favor. El cuento del sueño del Congo de José María Agreda se desarrolló en una hacienda rural del Perú, donde el Congo trabajaba intensamente enfrentando condiciones de explotaciones y dominaciones por parte de los hacedores, donde también reflexionan las crudas realidades de una sociedad profundamente estratificados, marcando por diversos sociales y raciales Argudas utilizaron un contexto para explorar temas de injusticia, impunidad y la lucha por la dignidad humana en un entorno rural opresivo. También tenemos el análisis de los personajes del Congo por Melissa. Bueno, para comenzar, en los sueños del Congo existen dos personajes principales, el cual es el Congo y el patrón. El Congo en el sueño del Congo es un personaje que compone las luchas y los anhelos de los indígenas peruanos frente a la opresión y discriminación. Su historia no solamente refleja la búsqueda personal de dignidad y reconocimiento, sino que también una crítica social profunda sobre las injusticias raciales y sociales en la sociedad peruana de la época. Algunas de sus características físicas es de que es callado, sumiso y andrógino. También tenemos el patrón por Joe. Combinación de las características del patrón. El personaje del patrón es una representación vivida de la injusticia social y racial en la sociedad rural peruana, mostrando cómo las relaciones del poder y dominio reputan la represión de los indígenas y refuerzan las desigualdades estructurales en la comunidad. Las principales características del patrón es que es una persona que con un carácter fuerte, es muy dominante, muy agresivo. También tenemos la explicación de algunos de los temas principales que se plasman en esta obra. Primeramente, la injusticia y la opresión por mi persona. La injusticia se realiza por parte del patrón, ya que está oprimiendo al Congo, ya que él simplemente está realizando su trabajo de manera correcta y sin embargo siempre existe la constante humillación y opresión laboral y sistemática de este personaje. También tenemos la explicación de sueños y esperanzas por Mike. El Congo siempre demostró ser alguien que perseguía sus sueños sin importar los diversos obstáculos o diversas dificultades que tenía. También podemos observar que en el cuento el Congo, a pesar de encontrarse en un entorno marcado de opresión y injusticia, él siempre trataba de mantener vivas sus esperanzas, sus sueños de libertad y dignidad, los cuales eran opacados por el maltrato que el patrón le hacía al Congo. Entonces, esto también nos puede ayudar a nosotros a que nosotros podamos perseguir nuestros sueños sin importar las dificultades, con esfuerzo y dedicación para así poder y con nuestra esperanza.
También tenemos la mención de estilos y técnicas literarias, primeramente el narrador. Como tema principal en el tipo de narración tenemos el sueño del Pongo, está escrito en tercera persona, la cual le permite al narrador tener una distancia narrativa, permitiendo por su propio narrador. José María Arguedas, en su obra El sueño del Pongo, nos muestra en tercera persona como si él fuera el propio digamos, omnisciente, el que ve cómo es que esta discriminación sucede. La narración en tercera persona es muy conocida, que se basa desde cuentos muy conocidos hasta pequeños o cuentos desconocidos. También tenemos la mención del lenguaje y estilo por Billy. José María Arguedas utiliza el lenguaje de forma poética y literatura que retrata la realidad del momento que estamos viviendo en Portugal. También muestra la contribución de la cultura andina, que a través de las expresiones de la lengua indígena se puede decir que busca literalmente las culturas y tradiciones. Seguidamente también tenemos las técnicas literarias por Alex. Buenas tardes, a continuación estaré explicando las técnicas literarias. En el cuento El sueño del Pongo de José María Arguedas podemos identificar varias metáforas y símbolos que enriquecen a la narrativa y profundizan en sus temas. A continuación les estaré comentando algunas de las metáforas más destacadas en el cuento, como es la laguna. La laguna en donde el protagonista se sumerge y vive su sueño. Esto representa un espacio simbólico de purificación y conexión espiritual con la tierra. Asimismo, este es un lugar de transformación y revelación de la identidad del pueblo. A continuación. También tenemos el punto de la interpretación personal expresada por ahí. A continuación, el resumen de los puntos claves. El cuento El sueño del Pongo es un cuento de José María Arguedas que trata principalmente sobre un joven de raíces indígenas llamado Pongo, que trabaja para una familia mestiza en la Sierra Peruana. La historia explora temas como la discriminación étnica, la lucha por la identidad y la búsqueda de dignidad en medio de una sociedad injusta. El relato contrasta las aspiraciones de Pongo por un futuro mejor mediante realidades opresivas y las dinámicas de poder que enfrenta a partir del patrón, dueño de la selva. Arguedas utiliza un estilo narrativo evocador, dejando una impresión duradera sobre las injusticias y las luchas de los indígenas peruanos. Para concluir, tenemos también el punto en donde vamos a expresar la importancia de esta obra. A continuación, Lina. Buenas tardes, a continuación voy a dar la importancia de la obra. A través de esta historia podemos sostener que la importancia de la obra se basa a través de un largo viaje cultural que se realiza mezclándose en dos mundos muy diferentes. Y esto podría ser de gran utilidad. Gracias a esto, se demuestra el impacto social dentro de nuestras generaciones, de manera que al momento de pensar en convivir en otra cultura ajena a nosotros, pues también esto nos deja reflejando sobre un refrán que dice: no hagas a los demás lo que no quieren que hagas contigo. De esta manera se espera inculcar valores y cambiar la realidad que se demuestra en el tema del cuento. Asimismo, también voy a dar algunas referencias bibliográficas que encontramos, las cuales son HTTPS, que es Wikipedia, Erika María Mendoza Valdivieso, José María Arguedas y José María Arguedas en El sueño del Pongo, lectura de Lima Editores. Eso sería todo.
También vamos a expresar la narrativa del relato, iniciando con el inicio. La historia menciona llegando a un pongo triste, pequeño y andrajoso hacia la hacienda del patrón. Lo primero que hace cuando llega es el patrón humillar al pongo. Oye tú, agáchate, arrodíllate ante mí. Ahora bésame el brazo. El pongo todo sumiso, lo único que le queda es obedecer las órdenes de su patrón y simplemente continuar bajo ese signo de opresión. Seguidamente también tenemos el nudo, en la cual un día de esos el pongo llega frente al patrón y en medio de todos los hacendados de la hacienda y así también como los sirvientes del mismo lugar, lo único que hace el patrón es humillarlo, tratando de despojarlo de su dignidad humana y haciéndolo imitar a un perro, a un conejo, obligándolo a saltar de pies en pie. Oye tú, ahora quiero que te pongas y hagas el perro. Mírenlo. Muy bien, para continuar con el desenlace, terminamos la historia cuando el pongo se acerca al patrón y le empieza a contar un sueño de la cual había tenido, suplicándole por favor un poco de su tiempo para que le pueda prestar atención. Cuando el pongo está contando el sueño, nos podemos encontrar en la siguiente escena. Ambos estaban muertos y habían ascendido al cielo y San Francisco se les había hecho presente. Cuando él estaba ahí, lo único que hace San Francisco es saludarle, mencionarle algunas partes sobre de por qué estaban ahí, y cuando en ese momento la orden de San Francisco es mandar a 2 ángeles. Al primer ángel, al patrón, sería un ángel delicado, cuidado y esplendoroso, mientras que para el pongo tendría que acompañarle un ángel mal cuidado y de mal aspecto. La orden de San Francisco sería la siguiente. Primeramente, al patrón, untarlo de miel suavemente, con delicadeza, y mientras al pongo sería untado completamente por exterior. Después de esa orden, después de acatar esa orden, San Francisco dice lo siguiente. Júntense, por favor. Ayudarás a cumplir el mandato. Y el mandato era de que el ángel tenía que vigilar que ambos individuos mutuamente se estuvieran viendo para darle un giro total a la historia. Y así termina el relato del sueño del pongo, y además en el transcurso de toda esta narración se ha estado utilizando el elemento que se tiene acá con Jean-Pierre, que sería la cámara literaria, en la que ha ido capturando escenas de inicio, nudo y desenlace. La foto final. Muy bien, a continuación los estudiantes de tercer grado E de nivel secundario van a realizar la fotografía general final, ¿sí? Después de haber realizado el análisis literario, el sueño de pongo. Muy bien, aplausos para sus compañeros.